Genios de las finanzas. La familia Kennedy es lo más parecido a la aristocracia que ha tenido Estados Unidos desde el siglo pasado. Su personaje más famoso fue el presidente John Fitzgerald Kennedy, que murió trágicamente asesinado en 1963. Pero el patriarca de la familia fue Joseph Kennedy, un empresario que a los 25 años presidía un banco y a los 40 ya era millonario. Joseph Kennedy no pasó a la historia como el empresario que fue, sino como el padre de JFK, pero hizo méritos suficientes para formar parte del Olimpo empresarial y financiero de Estados Unidos. Hoy en Genios de las Finanzas vamos a hablar de Joseph Kennedy y lo vamos a hacer, como siempre, con Clara Ruiz de Gauna, que es redactora jefe de Expansión y autora de la saga sobre personajes financieros que todas las semanas leemos en Expansión, y con Nicolás Menéndez Arries, que es periodista de Expansión, especializado en finanzas y en banca. Bienvenidos a ambos. Gracias, Amaya. Clara, estábamos contando que JFK fue sin duda el personaje más famoso de toda la saga Kennedy, pero sin la aportación que hizo Joseph Kennedy, el patriarca, pues ni él ni ninguno de sus hermanos habrían alcanzado seguramente la élite política del país, como fue, ¿no? Sí, bueno, fue un empresario con un agudo olfato inversor. Con 25 años, el presidente más joven de un banco de Estados Unidos, el Columbia Trust Bank. También fue el primer presidente de la SEC. Decían que tenía una mirada de búho, una habilidad para moverse en terrenos difíciles que supo aprovechar muy bien, y bueno, toda su vida tuvo un hilo conductor que fue la ambición, que luego trasladó al resto de su familia, ¿no? De sus numerosos hijos. Su carrera fue, desde luego, meteórica, pero ¿qué tipo de operaciones hacía en el ámbito empresarial, Clara? Sí, bueno, fue un empresario muy listo en bolsa, que hacía movimientos especulativos y bastante agresivos, que luego paradójicamente con el tiempo prohibió como presidente de la SEC, ¿no? El poderoso mercado regulador de los mercados de Estados Unidos, que se creó en 1934. Bueno, la trayectoria de Joseph Kennedy estuvo marcada por los tumultuosos años de los años 20, donde la bolsa hizo rico a mucha gente y que, como todos sabemos, acabó de forma abrupta. Eso te iba a preguntar. Todos sabemos cómo acabaron los efervescentes años 20 con el gran crack del 29, pero ¿cómo afectó a Joseph Kennedy este crack, Clara? Sí, pues fue él uno de los pocos beneficiados, ¿no?, de este famoso crash bursátil. En 1929 tenía una fortuna de $4 millones y 6 años más tarde se había multiplicado por 30 hasta 135 millones. ¡Qué barbaridad! Sí, bueno, aparte de estas operaciones en bolsa arriesgadas, él supo comprar a precios de derribo activos como con la Gran Depresión, que se habían devaluado profundamente, varios complejos inmobiliarios, entre ellos uno en Chicago, que luego fue la fuente de financiación de la familia y que permitió sufragar todas las carreras políticas, ¿no?, de sus hijos. Nico, Joseph Kennedy, ya hemos escuchado que salió no reforzado, sino reforzadísimo del crack del 29. Cuéntanos, ¿fue suerte, olfato, una combinación de ambas cosas? A ver, siempre hace falta un poco de suerte, ¿no? Pero más que eso fue determinación y audacia, porque cuando todo el mundo estaba comprando antes del crash, él ya había deshecho posiciones vendiendo gran parte de sus inversiones. Luego, cuando ya ocurrió el crash, él se puso en posiciones cortas en grandes empresas estadounidenses y ahí fue labrando poco a poco las ganancias que le hicieron rico. Además, el dinero que había conseguido en las ventas lo había invertido en deuda pública, teniéndolo ahí a buen recaudo. Además, como comentó Clara, también se metió en bienes inmobiliarios aprovechando que estaban los precios desplomados y eso luego le barajó grandes plusvalías. Eso sí, los críticos dicen que todo esto lo consiguió con unas prácticas un poco dudosas, cuanto menos, ¿no? Oscuras, sí, utilizando información privilegiada, haciéndose valer de chismes y de prácticas poco éticas. Esas prácticas poco éticas luego él las prohibió cuando fue presidente de la SEC. ¿Cómo fue su mandato al frente del regulador? Bueno, él había apoyado a Roosevelt a su llegada a la Casa Blanca y le devolvió el favor el presidente nombrándole a él para la SEC. Veníamos de un mundo muy desregulado en que los mercados funcionaban como una selva
Y la SEC se inició pues, también justo junto con una primera regulación de los mercados y Kennedy fue el encargado de llevar a cabo esa regulación, ¿no? Muchos en su momento dijeron que era poner al lobo a cuidar de las ovejas, pero lo cierto es que luego en la práctica Kennedy, según cuentan las crónicas, fue bastante pragmático y básicamente su mandato se puede resumir en que él intentó convencer a todas las partes de que el mercado funcionaba mejor con una SEC. Límites, ¿no? Sí. Clara, todos sabemos que la familia Kennedy, el clan Kennedy era amplísimo. Joseph Kennedy tuvo muchísimos hijos y muchos de ellos se dedicaron además a la política. Repasemos un poco cómo estaba configurado ese clan. Sí, bueno, la familia estaba muy bien posicionada. Él se casó con Rose Fitzgerald, que era la hija del alcalde de Boston, y tuvieron 9 hijos, 5 hijas y 4 hijos. 3 de ellos se dedicaron a la carrera política, todos en el Partido Demócrata, el más famoso, John Fitzgerald Kennedy, que falleció asesinado. Luego también fue asesinado Robert cuando se postulaba a la Casa Blanca. Y luego está Ted Kennedy, que hizo carrera larga como senador hasta que murió en 2009. Además tenía otro hermano, el hermano mayor Joseph, que murió en combate en la Segunda Guerra Mundial. Además de estas tragedias conocidas, ¿hubo alguna tragedia familiar que no quisieron que trascendiera? ¿Cuál fue? Sí, así es. Una de sus hijas, Rosemary, sufría enfermedades mentales y fue sometida a instancias de su padre a una lobotomía en aquellos tiempos, además, en los que se experimentaba con estas enfermedades, ¿no? Esto le dejó incapacitada y le recluyeron en una institución. El resto de su vida, el padre temía que podía perjudicar la carrera política de sus hijos. Contaminar esa imagen Exacto, pública que tenían los Kennedy. Fue como la gran mancha, ¿no?, de la familia, que sufrió muchísimas desgracias, desde luego. Bueno, Clara, Nico, muchísimas gracias por contarnos quién fue y qué hizo Joseph Kennedy, esa figura fundamental en la historia empresarial y financiera de Estados Unidos, que pasó a la historia también, obviamente, por ser el padre de JFK. Muchas gracias a ustedes también por escucharnos y vernos cada semana en Genios de las Finanzas.